Hay un lugar donde el corazón cansado encuentra descanso. Un refugio invisible pero real. Un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Este lugar no es físico. No es una montaña lejana, ni un templo hecho por manos humanas. Este lugar es Dios mismo. El salmista declara con convicción: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Estas palabras no son solo poesía. Son una promesa. Una invitación. Un recordatorio de que la verdadera seguridad no se encuentra en la ausencia de peligro, sino en la presencia del Altísimo. Morar al abrigo del Altísimo es más que visitar a Dios en tiempos de aflicción. Es vivir en Él. Es permanecer. Es descansar bajo su sombra como quien sabe que está protegido por manos eternas. La teología reformada nos enseña que la humanidad no busca refugio en Dios por méritos propios. Es Dios mismo quien, por su gracia irresistible, atrae el corazón humano hacia sí. Por lo tanto, quienes moran en Dios lo hacen porque el Espíritu mismo los ha guiado allí. No llegan voluntariamente, sino porque el Señor, en su misericordia, los ha acogido. En días en que el miedo susurra, cuando la incertidumbre nos rodea y las voces del mundo claman con desesperación, Dios nos llama a confiar en Él. Su soberanía no se deja sacudir por los vientos. Él permanece en el trono, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. La confianza del cristiano no es ciega. Se basa en quién es Dios. Y Él es fiel, inmutable, omnipotente, justo y bueno. Morar a la sombra del Todopoderoso es descansar bajo el poder de aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Es saber que nada, absolutamente nada, escapa a su control. El enemigo puede rugir, la noche puede oscurecerse, pero el Señor sigue siendo el refugio seguro de sus hijos. ¿Con qué frecuencia buscamos refugio en lugares frágiles? En personas, en posesiones, en planes que se desmoronan ante el primer aliento de la adversidad. Pero quienes aprenden a morar en Dios descubren un descanso que el mundo no puede ofrecer. Este descanso no significa ausencia de dolor. La teología reformada nos recuerda: Dios no prometió librarnos de todas las aflicciones, pero sí prometió estar con nosotros en todas ellas. El sufrimiento del creyente no es casualidad. Es un instrumento. Dios lo usa para moldear el carácter, fortalecer la fe y revelar su gloria. Morar en el lugar secreto del Altísimo es rendirse a la soberanía de Dios, aceptando que incluso las tormentas sirven a sus propósitos eternos. Es creer que, incluso cuando el camino es oscuro, la luz de Cristo guía cada paso. Es confiar en que, incluso cuando el enemigo ataca, el Señor pone límites que no puede traspasar. Es descansar sabiendo que ninguna flecha, ninguna plaga, ningún mal puede tocar el alma escondida en Cristo. El salmista continúa: diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, y en Él confiaré. Vea cómo la fe se convierte en confesión. Cuando el corazón cree, la boca declara. La fe reformada nos enseña que la verdadera confianza nace de conocer a Dios. No se trata de repetir palabras, sino de reconocer su majestad y su fidelidad. Quienes conocen a Dios confían. Quienes confían descansan. Y quienes descansan encuentran paz incluso en medio del caos. La vida cristiana es un constante aprendizaje. Y una de las lecciones más profundas es esta: Dios es suficiente. Cuando todo lo demás falla, Él permanece. Cuando las fuerzas se agotan, Él renueva. Cuando las lágrimas caen, Él consuela. Y cuando el miedo se acerca, Él envuelve el corazón con su presencia. El escondite del Altísimo no es un lugar de huida cobarde, sino un lugar de fortaleza. Quienes moran en Dios no huyen de la realidad, lo afrontan con valentía, porque saben que el Señor lucha por ellos. Cristo es nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza. En Él estamos seguros, no solo en el tiempo, sino por toda la eternidad. Así que hoy, si tu corazón está inquieto, si el peso de la vida te ha aplastado,
escucha la voz apacible del Espíritu que te dice: ven y mora a la sombra del Altísimo. No te quedes solo un momento, sino que permanece, porque es allí, en el silencio de la presencia de Dios, donde el miedo se aquieta, el corazón se aquieta y el alma descansa. Hay una batalla que los ojos humanos no siempre pueden ver. Una guerra silenciosa, librada en los reinos celestiales. Es una lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, la fe y el miedo. Y en esta guerra, el cristiano no está solo. El mismo Dios que nos llama a morar bajo su sombra es quien nos protege de los ataques del enemigo. El salmista escribe: porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste mortal. Estas palabras describen peligros reales, pero también espirituales. La trampa del cazador representa las trampas que el enemigo tiende, sutiles y silenciosas, para atrapar el alma del creyente. Y la peste mortal simboliza todo lo que intenta destruir la fe, la esperanza y la comunión con Dios. Pero el Señor promete liberación. No porque seamos fuertes, sino porque Él es poderoso. No porque lo merezcamos, sino porque Cristo, nuestro Redentor, ya derrotó al maligno en la cruz. En la teología reformada, aprendemos que toda nuestra seguridad está en Cristo. Él es el escudo de nuestra alma. Él es el mediador que intercede por nosotros día y noche. Nada de lo que sucede en el ámbito espiritual escapa a su control. El diablo puede tentar, pero es un enemigo derrotado. Sus flechas pueden ser afiladas, pero no pueden penetrar el escudo de la gracia. Y el pueblo de Dios puede caminar en tinieblas, pero nunca caminará sin luz, porque el Cordero es la lámpara que ilumina el camino. El siguiente versículo declara: con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas encontrarás refugio, su verdad será tu escudo y adarga. Esta imagen es profundamente tierna. Dios no es solo el guerrero que lucha por nosotros, también es el Padre que acoge, abraza y protege con amor. La sombra de sus alas representa el refugio perfecto donde ninguna flecha puede penetrar. Y note, el texto dice que la verdad de Dios es nuestro escudo. En tiempos de engaño, cuando tantas voces compiten por atención, es la verdad de la palabra la que mantiene firme el corazón. El cristiano reformado sabe que la mayor liberación no es solo estar protegido de los peligros físicos, sino también estar alejado del error y el pecado. Porque el pecado es más mortal que cualquier plaga, y el engaño es más destructivo que cualquier espada. Dios, en su soberana providencia, no solo nos defiende del mal visible, sino que también preserva nuestra fe cuando el mundo intenta desviarnos. Él sostiene a sus escogidos. E incluso cuando caemos, su gracia nos levanta. Porque nuestra seguridad no está en nuestra fidelidad, sino en la suya. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. El terror de la noche, esas horas en las que el miedo parece gritar con más fuerza. La flecha que vuela de día, las presiones, los ataques, las críticas y las tentaciones que intentan debilitar la fe. Pero el que habita al abrigo del Altísimo puede descansar. No porque sea inmune al dolor, sino porque sabe que ningún sufrimiento es en vano en las manos de Dios. En la cruz, Cristo enfrentó el mayor terror, el abandono, el dolor, el juicio que nos sobrevino. Fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Estuvo rodeado de oscuridad para que nosotros pudiéramos andar en la luz. Y por eso el cristiano puede afrontar cualquier batalla con confianza. El enemigo ya no tiene poder para separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. La vida cristiana es un campo de batalla, pero también es un campo de batalla de victoria. Cada lucha revela que la gracia es suficiente. Cada herida nos recuerda que hay un Redentor que sana. Cada noche oscura nos hace apreciar aún más la luz de la mañana. La divina providencia no significa que nunca enfrentaremos peligro, sino que ningún peligro puede destruirnos sin el permiso de Dios, y si Él lo permite, es porque hay un propósito eterno. Nada es accidental. Todo dolor está controlado. Cada lágrima cuenta. Toda batalla es dirigida por la mano soberana del Señor.
Y cuando el creyente comprende esto, el miedo pierde su poder. Porque sabe, el mal puede rodear, pero no dominar. El enemigo puede rugir, pero no vencer. El mundo puede derrumbarse, pero Dios sigue siendo un refugio. La sombra del Todopoderoso es el escudo que ninguna fuerza espiritual puede romper. Allí, bajo sus alas, hay paz en medio de la guerra, descanso en medio de la lucha, esperanza en medio de la noche. Por tanto, confía. Aunque lleguen las flechas, aunque tu alma sangre, aunque los vientos soplen fuertes, permanece escondido en Cristo. Porque en Él, la victoria ya es segura. Y el que habita al abrigo del Altísimo, nunca será abandonado. Hay momentos en que la tierra parece temblar bajo nuestros pies. Cuando el caos se extiende, cuando las noticias traen desesperación, cuando la vida parece desmoronarse ante nuestros ojos. Es en estos momentos que la fe se pone a prueba y el corazón del cristiano es llamado a confiar en el Dios que reina sobre todas las cosas. El salmista escribe: caerán 1000 a tu lado, y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Salmo 91, 7. Estas palabras no niegan el dolor humano ni prometen inmunidad física contra todo mal. Son una declaración de la soberanía divina y la protección espiritual de los hijos de Dios, incluso cuando el mundo que los rodea se derrumba. La teología reformada nos enseña que Dios gobierna todas las cosas con un propósito. Nada escapa a su decreto eterno. La calamidad, el sufrimiento, la guerra, la enfermedad, todo sirve, de alguna manera misteriosa, para cumplir los propósitos del Señor. Y para el creyente, esta verdad no es motivo de temor, sino de consuelo. Porque si Dios controla incluso las tragedias, nada sucede fuera de su cuidado. La frase 1000 caerán a tu lado no es una expresión de orgullo, sino de descanso en la providencia. Es saber que, cuando todo parece perdido, el Señor continúa sosteniendo a quienes le pertenecen. Incluso cuando se acerca la destrucción, el cristiano puede decir: mi refugio está en el Señor. La protección divina no significa la ausencia de dolor, sino la presencia de un propósito. Muchos buscan en Dios la garantía de consuelo terrenal, pero el verdadero cristiano, iluminado por la gracia, busca refugio no en promesas de tranquilidad, sino en promesas de eternidad. Entiende que la vida aquí es breve y que el refugio más seguro es la comunión con Cristo. El salmista continúa: solo con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. V8. La justicia de Dios es real. Quienes desprecian su nombre, quienes se burlan de su palabra, un día verán que nada en este mundo puede protegerlos del justo juicio. Pero quienes confían en el Señor, incluso en medio de la destrucción, hallarán descanso, porque saben que el juicio no es un castigo para niños, sino una disciplina que purifica y fortalece. En medio de la ruina, Dios preserva la fe de su pueblo. En medio de la tormenta, Él mantiene firmes sus corazones. El mismo Dios que envió el diluvio también salvó a Noé. El mismo Dios que permitió el horno también estaba con Sadrac, Mesac y Abednego dentro de él. Y el mismo Dios que permite tiempos de caos sigue siendo el mismo refugio que nunca falla. ¿Cuántas veces miramos a nuestro alrededor y vemos a personas derrumbarse, familias desintegrándose, sueños destrozados, y nuestro corazón pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Pero el Espíritu susurra: manténganse firmes, porque el Señor es su refugio. La fe reformada nos enseña que la seguridad del cristiano no se encuentra en las circunstancias, sino en los pactos. Y el pacto que Dios hizo con su pueblo en Cristo es eterno, inviolable e indestructible. Ningún mal puede romper lo que ha sido sellado por la sangre del Cordero. El versículo 9 declara: porque tú, Señor, eres mi refugio, el Altísimo es tu morada. El salmista no solo conoce a Dios, sino que mora en Él. No corre a refugiarse solo cuando el peligro acecha, vive en Él. Y esta es la diferencia entre el religioso y el regenerado. El religioso busca a Dios solo en tiempos de crisis. El regenerado permanece en Él en todo momento. Morar en el Altísimo es confiar, incluso cuando la tierra cede. Es descansar,
incluso cuando sopla el viento. Es permanecer fiel, incluso cuando todo parece insignificante. Porque la verdadera fe no depende de las emociones, sino de la certeza de que Dios es bueno, incluso cuando el mundo es cruel. El salmista concluye: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. V10. Esta promesa es espiritual, eterna. No significa que el cristiano nunca enfrentará enfermedades ni pérdidas, sino que ninguna de estas cosas podrá arrebatárselas de la mano de Dios. El mal puede tocar el cuerpo, pero nunca el alma escondida en Cristo. El creyente puede sufrir, pero nunca será abandonado. El refugio del Altísimo no está hecho de muros, sino de promesas. Y estas promesas permanecen firmes, incluso cuando el mundo entero se derrumba. Dios sigue siendo el mismo, inmutable, soberano, fiel. Así que, cuando el miedo intente dominarte, mira hacia arriba. Observa el trono. El rey sigue sentado. Nada escapa a su control. 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero el Señor sostiene a los suyos. Y aunque llegue la muerte, no es una derrota, porque para el creyente, morir es ganancia y vivir es Cristo. Quien habita al abrigo del Altísimo permanece seguro, incluso cuando el mundo se derrumba. Porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Y nada, absolutamente nada, puede separarlo de este amor. Hemos llegado a la parte final de esta reflexión, donde contemplamos la promesa más profunda del Salmo 91, la presencia constante y vigilante de Dios. Cuando leemos, pues Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, Salmo 91, 11, no nos encontramos ante metáforas vacías, sino ante una realidad espiritual que transforma la vida de quienes moran en el Altísimo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano sobre todo y que su providencia nunca falla. Los ángeles, enviados por el Señor, son instrumentos de su voluntad. No actúan al azar, sino que obedecen las órdenes precisas del Rey del Cielo. Esto significa que el creyente, incluso en el silencio de su hogar o en las dificultades de la vida diaria, está rodeado de la protección divina. No da ningún paso sin que Él lo vea y lo guíe. El Salmo 91 nos recuerda que no caminamos solos. En un mundo nos llama a elegir morar en Él. Cada oración, cada acto de fe, cada momento de entrega diaria fortalece esta cobertura espiritual. Cuando declaramos, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, no es solo una repetición de palabras, es una proclamación de confianza que activa la presencia de Dios y nos mantiene firmes en medio de la tribulación. La promesa de la presencia de Dios nos invita a vivir con serenidad, sabiendo que el futuro está en sus manos. Incluso ante la incertidumbre económica, la enfermedad, el conflicto o la pérdida, la certeza permanece: Dios es soberano y fiel. Quien habita al abrigo del Altísimo camina con valentía, sabiduría y paz, porque su destino no depende de las circunstancias, sino de la eterna fidelidad de Dios. Al concluir este mensaje, recuerden, la seguridad no se encuentra en palabras recitadas, sino en una vida vivida en comunión con Cristo. La presencia de Dios, la protección de sus ángeles, la paz que ofrece y la victoria que promete son reales. Son el refugio para el corazón cansado, la fortaleza para el alma, un mundo marcado por la inseguridad, donde el miedo parece impregnar cada decisión. La certeza de que Dios envía a sus ángeles es un inmenso consuelo. El cristiano no depende de su propia fuerza ni de su limitada sabiduría. Confía en aquel que gobierna el universo con justicia y amor, sabiendo que todo cuidado es eterno y perfecto. La presencia de Dios también se hace visible en la forma en que nos sostiene interiormente. No solo nos protege del mal externo, sino que nos da paz y valentía ante las tormentas internas, miedo, ansiedad y desánimo. El Salmo nos muestra que el refugio no es solo físico, es espiritual. Es la confianza inquebrantable de que, incluso cuando 1000 cosas caen a nuestro alrededor, nuestros corazones están seguros porque moran al abrigo del Altísimo. El versículo 12 refuerza esta realidad: en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Dios conoce cada piedra en el camino, cada dificultad,
cada error, cada dolor. Él ordena a sus ángeles que nos protejan de caídas fatales, de decisiones que podrían destruirnos, de trampas invisibles que solo Él ve. Esto no es superstición, sino soberanía divina en acción. Es prueba de que la vida del creyente está cuidadosamente protegida, no por la ausencia de peligro, sino por la presencia del Todopoderoso. La palabra de Dios nos recuerda que esta protección no es automática, requiere morar en el Altísimo. Es necesario permanecer en comunión con Dios, alimentando la fe, meditando en su palabra, confiando en su gracia. Cuando la fe permanece viva, incluso ante la incertidumbre, la presencia de Dios se manifiesta de manera concreta. Cuando abandonamos esta comunión, el miedo regresa, pero no porque Dios haya fallado, sino porque nos hemos alejado del refugio seguro que Él ofrece. La promesa final del Salmo 91 habla de victoria. La salvación está conmigo, en el Señor está mi fuerza, inspirada en los principios del Salmo. El peligro puede acechar, la plaga puede azotar, pero el Hijo de Dios sabe que su vida está en manos de aquel que nunca falla. Esta confianza transforma la vida diaria. El cristiano se despierta sin temer el mañana, sino anticipando la fidelidad de Dios en cada paso. No teme las malas noticias, porque sabe que Dios usa cada situación para manifestar su gloria y cuidar de sus hijos. El Salmo 91 también nos enseña que la protección divina no es pasiva. Exige una respuesta de nuestro corazón. Dios no fuerza nuestra confianza, nos llama a elegir morar en Él. Cada oración, cada acto de fe, cada momento de entrega diaria fortalece esta cobertura espiritual. Cuando declaramos, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, no es solo una repetición de palabras, es una proclamación de confianza que activa la presencia de Dios y nos mantiene firmes en medio de la tribulación. La promesa de la presencia de Dios nos invita a vivir con serenidad, sabiendo que el futuro está en sus manos. Incluso ante la incertidumbre económica, la enfermedad, el conflicto o la pérdida, la certeza permanece, Dios es soberano y fiel. Quien habita al abrigo del Altísimo camina con valentía, sabiduría y paz, porque su destino no depende de las circunstancias, sino de la eterna fidelidad de Dios. Al concluir este mensaje, recuerden, la seguridad no se encuentra en palabras recitadas, sino en una vida vivida en comunión con Cristo. La presencia de Dios, la protección de sus ángeles, la paz que ofrece y la victoria que promete son reales. Son el refugio para el corazón cansado, la fortaleza para el alma abatida y la luz que disipa toda oscuridad. Hoy, elige morar bajo la sombra del Altísimo. Declara en tu corazón, el Señor es mi refugio, mi fortaleza y mi protector. Ningún mal me alcanzará, porque Él está conmigo. Sus ángeles me guardan y su presencia me sostiene. Esta declaración transforma tu día, fortalece tu fe y manifiesta el poder de Dios en tu vida. Que cada paso que des hoy sea guiado por la mano de Dios. Que cada decisión sea iluminada por su sabiduría. Que cada desafío sea una oportunidad para experimentar su fidelidad. Si este mensaje te habló, no olvides suscribirte al canal. Y que, incluso cuando el mundo a tu alrededor se derrumbe, permanezcas firme, seguro y protegido, porque moras en la presencia de Dios Todopoderoso. Amén.